Todo está listo para que el lunes 30 de agosto alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresen a clases presenciales de forma voluntaria. Diversos especialistas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia consideran que debido a 16 meses de confinamiento hay serias afectaciones tanto en el aprendizaje como en la salud mental infantil, que incluso ha puesto en jaque a madres, padres y maestros. Acompáñenos por ADN 40 a conversar con la doctora Fáine Esquivel, catedrática y doctora en psicología de la UNAM y experta en psicología infantil. En el análisis, el doctor Guillermo de Loya. Doctora Fáine Esquivel, bienvenida. Le quiero preguntar, diversos estudios de UNICEF y de otros especialistas indican que por el confinamiento los niños que dejaron de ir a la escuela tienen distintas afectaciones. ¿Qué tipo de problemas han presentado? Los niños que dejaron de ir a la escuela, dependiendo mucho de la edad, porque sí la edad cuenta, han tenido diferentes manifestaciones a partir de que a partir del confinamiento, de estar confinados, de que dejaron de ir a la escuela, dejaron de ver a los compañeritos, dejaron una rutina de vida, han tenido ciertas afectaciones que han ido desde la incomodidad psicológica, el sentirse mal, el, el, el no socializar ha sido una de las cosas que más les ha pesado a todas las edades, incluso los chiquitos, muy chiquitos, que iban a la escuela preescolar, incluso algunos pues han tenido ya dificultades de lenguaje propios ya del aislamiento, de no estar con otras personas, con otros niños, y además de toda la parte de aprendizaje, que sí se ha visto muy afectada, se han visto afectados, los niños pueden estar haciendo berrinches, los niños muy chiquitos, no entender qué quieren, a veces ven por la ventana y quieren patear las cosas, romper las cosas, tienen crisis de ansiedad, los escolares, se ha presentado esta parte de crisis de ansiedad, que tiene que ver también con las exigencias de una educación en línea que a veces es muy difícil, sobre todo para ciertos sectores de la población, y las exigencias de la casa. Se han visto expuestos a violencia porque a negligencia. Muchas veces los padres tienen que trabajar y dejan solo a los niños, lo cual puede ser muy peligroso, y esto también los afecta psicológicamente con síntomas que pueden ir desde una depresión leve hasta síntomas de los niños más grandecitos, adolescentes, de cuestionarse la vida, las cosas, su futuro, ¿no? Sí, doctora, justamente eso le quería preguntar, ¿en qué deben poner atención los padres? Por ejemplo, además de estos, digamos, que rompen cosas, etcétera, hay, por ejemplo, insomnio, alteraciones en el tema de los alimentos, y si han aumentado las consultas a los psicólogos para atender precisamente los problemas de niños y adolescentes en este confinamiento. Sí han aumentado las consultas porque, de hecho, en la Facultad de Psicología hemos implementado, pues, dar todas estas consultas en línea, porque sí nos han aumentado importantemente desde que niños tienen pérdidas también, no solo en su persona, sino en la familia, y han tenido síntomas que los más grandecitos, de lacerarse, a veces de ideas incluso suicidas, de cosas de que no valen la pena La la vida. vida, ¿no? Sí, De hecho, ha aumentado el número de suicidios, según el recuento que ha hecho la autoridad, sí, como no había ha ocurrido antes, aumentado. doctora. Ajá, y cada vez son edades más tempranas.
muchas veces no son suicidios tal cual, sino toda la ideación suicidia o nos ha aumentado mucho atender chiquitos y adolescentes con autolesiones, ¿no? Que se autoagreden ellos mismos. Doctora, usted hablaba del aprendizaje hace un rato. Un menor que está en estas condiciones que usted describe, vaya, son distintas condiciones, desde la depresión, el enojo, la ansiedad, etcétera. Alguien que está enfocado, bueno, de por sí ya tenías problemas de aprendizaje, el 80%, antes de la pandemia, el 80% de los niños tenía problemas con comprensión de lectura y matemáticas, pero ahora en el regreso, un niño estresado en las condiciones en las que están actualmente, ¿se enfoca en el aprendizaje o es pues mejor que regresen y pudieran enfocarse más en aprender y estar en este ambiente pues que definitivamente ya extrañan? Yo creo que es mejor que regresen porque bueno, todo lo de las medidas de higiene y de protección y ahora van a regresar en el peor momento en función de lo que está pasando ahorita, que ya está esta variante Delta contagiando niños, pero de todas maneras creo que los niños han aprendido cosas importantes también. Han aprendido a usar el cubrebocas, han aprendido a comportarse, han aprendido muchas cosas que para ellos se adaptan, pero hay que, la escuela siempre es una contención, es una protección, es algo que los, es psicológicamente también, ¿no? Además del aprendizaje. Doctora, precisamente, qué bueno que habla del aprendizaje y de la adaptación. Le pregunto directamente, ¿es más fácil que un niño pueda usar correctamente y además aceptar el uso del cubrebocas a que lo haga un adulto? Sí, y yo he visto niñitas de 2 años, 3 años que están buscando su cubrebocas y se lo ponen. No entienden qué, pero saben que ya es parte de lo que tienen que hacer. Doctora Faine Esquivel, le agradecemos muchísimo su participación y bueno, pues es importante escucharlo apenas a unos días de que ya realmente se regrese a las clases y que sea una decisión en libertad. Doctora, muchas gracias. Sí, ya espero que sí vuelva. Gracias. Así es. Muchas gracias, doctora. Vamos a un primer análisis de este tema con el doctor Guillermo Eloya. El inicio del ciclo escolar para el nivel básico, que inicia el 30 de agosto, está previsto para que termine el 28 de julio del 2022. Y mucho será lo que se tendrá que trabajar para tener a los niños seguros dentro de las escuelas. Para ello, la Secretaría de Educación Pública ha proveído de un decálogo con puntos que implican seguridad y equipamiento por infraestructura. Hay que procurar certeza para saber que los niños y las niñas que van a la escuela representan una porción mínima comparado con otras actividades cuando se habla de contagios. En las escuelas, solamente en la experiencia internacional se tiene un contagio del 0.02% comparado con centros comerciales, cines, parques o en otros espacios que ya tienen países donde se regresaron a las escuelas. Hay que regresar a las escuelas con seguridad suficiente, pero también con la convicción de que tenemos que abatir el rezago educativo que ha sido tan grave para nuestros infantes. Doctor Guillermo Eloya, bienvenido. Siempre es un gusto, Estela. Bueno, pues a unas horas del retorno a clases, es un regreso voluntario. Y... algo que se veía lejanísimo, sí, caray. Sí. Pues bueno, ahora ya tenemos prácticamente esto a la vuelta de la esquina y creo que ha sido un tiempo suficiente para la preparación necesaria. Tiene que ver con muchas cuestiones y tiene que ver precisamente con las condiciones reales que tiene la educación en nuestro país por regiones, por municipios, por estados, y esto tendrá que ser un factor real para tomarse en cuenta en cómo se llevará a cabo esta apertura. Por ejemplo, hay escuelas en las zonas rurales en las cuales yo veo muy difícil que se pueda cumplir con el decálogo de la Secretaría de Educación Pública en torno a las medidas sanitarias suficientes. Fíjate, nada más también en una cuestión muy importante. Un estudio muy reciente de McKinsey, de la consultora, te indica que actualmente a nivel mundial tenemos prácticamente ya 8 meses de rezago educativo, es decir, como si no hubieran hecho ni aprendido absolutamente nada.
las capacidades matemáticas de lectura tienen una disminución aproximadamente del 67% de lo que se aprende en un año normal, con lo que se ha aprendido en esta pandemia en modalidades pues, prácticamente a distancia. Tenemos una encuesta reciente donde también 62.5% de los mexicanos no quiere de alguna manera mandar a sus hijos, pero pues también hay ese otro porcentaje, alrededor del 26%, que considera ya inminente, necesario y de verdad provechoso el enviarlos. Creo que esto es una cuestión de información para los padres de familia, información para las escuelas, información para los alumnos. Yo creo que los papás tendrán que normar su criterio escuchando expertos como la psicóloga, de decir, realmente hay un problema que están viviendo, que están sufriendo los niños, los papás lo saben, y le preguntaba a Guillermo, alguien de verdad estresado, uno simplemente como adulto, sí, claro, ¿te puedes enfocar en aprender? Imposible. Las capacidades de aprendizaje son mucho menores, la retentiva, digamos, de educación es muy disminuida, y creo que se va a tener que trabajar mucho en eso, en la salud mental y en las capacidades de aprendizaje. Y luego en ambientes donde previamente al confinamiento había problemas, por ejemplo, de violencia doméstica que se ha exacerbado. Terrible. La UNICEF, la UNICEF con estudios súper sólidos recomienda el regreso a la escuela porque también tienen documentados casos de abusos infantiles, abusos sexuales y mayor violencia doméstica. Y para reforzar esto último que tú dices de la UNICEF, la propia UNICEF da a conocer este catálogo de cifras de los riesgos de contagio para los menores o para los estudiantes, para los niños, y el 0.02% es lo que significa el riesgo de contagio dentro de un aula escolar cuando se tienen las debidas medidas de seguridad y de sanidad. Esto, pues, contra un gimnasio, contra un centro de diversión, contra un cine, contra cualquier otro tipo de actividad social, es verdaderamente, pues, marginal, por decirlo de esa manera. Y mira, los papás pues también por el confinamiento los están llevando a lugares públicos, o sea... Ese es otro. Pero bueno, es una decisión personal. Mira, vamos a estos tweets si te parece claro, vamos bien, a verlos. doctor. Este es precisamente de hace unos días del canciller Ebrard, donde habla de que recibió las cartas credenciales precisamente del nuevo representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Luis Fernando Carrera. Pero aquí lo interesante es, dice, él recomienda el regreso a clases, pero solo en 19 de 193 países están cerradas las escuelas, incluido México, que ya estamos a horas de abrirlas, ¿no? Si lo pones del otro lado, también con estudios de la propia UNICEF, con estudios también a nivel mundial de la Organización de las Naciones Unidas, tienes que el 64% de las escuelas a nivel internacional, en todo el orbe mundial, ya se encuentran abiertas. Entonces, pues ahí vamos. Hay que entrarle, dirían algunos. Bueno, uno más, donde dice precisamente que por la violencia a las mujeres e infancias están agravadas por el confinamiento, que por la salud mental. Y otro gran punto, que es la reactivación económica. Este tuit de Diana Luz pide el regreso a clase, dice el regreso, sí al regreso a clases. Porque a fin de cuentas también el tener a los alumnos, el tener a los jóvenes en casa es una disminución de las capacidades de producción económica de las propias familias. Muchas mujeres, muchas amas de casa que además aledañamente trabajaban, se vieron verdaderamente imposibilitadas por los cuidados que amerita. Las mujeres se convirtieron de la noche a la mañana, además de jefas de familia, de amas de casa, se convirtieron en las tutoras, en las que necesariamente tenían que llevar a cabo esta rectoría de la educación, y creo que eso es algo que ya se tiene que remediar, poniendo a cada quien donde pertenece para las actividades escolares. En una acción de corresponsabilidad de todos en esta y siempre, en esta ocasión, fundamentalmente autoridades, padres de familia que se involucren, que estén al pendiente, y de los maestros. Así que, pues ya veremos qué pasa en las próximas horas. Vamos a entrarle sin miedo, pero con precaución, con toda la precaución. Doctor Guillermo de Loya, gracias. Muchas gracias, como siempre, Estela. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.